De cuando hemos iniciado casi un mes el estudio de Génesis, hemos visto que Génesis pues significa orígenes, ¿no? Génesis significa orígenes, significa comienzos, y que Génesis lo que está haciendo es establecer las bases, no solamente para el libro de Éxodo, que es el segundo libro que continúa, sino también es la base para el entendimiento de toda la Biblia. ¿Cuánto me hubiera gustado desde adolescente o desde niño que tal vez haberme acercado a las Escrituras y justamente hacer un estudio de Génesis de la manera como, por ejemplo, aquí algunos adolescentes como Dante, Joshua, qué sé yo, Joy, Henry, Daniel, Zoe, Steven, lo pueden tener, ¿no? Génesis, hermanos, es la base fundamental para poder nosotros entender el resto de las Escrituras, todo el resto de las Escrituras. Así que los fundamentos, los principios están ahí, necesitamos entenderlos, se establece ahí para poder entender entonces el recorrido de todas las Escrituras, ¿sí? Ahora, comienza obviamente Génesis con la creación del mundo, Dios creando al mundo, eso es evidente, pero no solamente está mostrando la creación del mundo, sus primeros capítulos registran, además de esta creación del mundo, como usted rápidamente se da cuenta en el versículo 1, versículo 2, y bueno, todo el capítulo 1 y capítulo 2, además de eso registra 3 puntos principales en la historia primigenia. Es decir, en la historia de los orígenes. Y estos puntos principales hemos mencionado es la caída, porque registra la caída, después de la creación registra la caída, registra luego el diluvio, si se da cuenta, y luego ese incidente que tal vez siempre nos ha parecido un incidente un tanto extraño, un tanto difícil, ¿no? El de la Torre de Babel, cuando en la Torre de Babel ellos están trabajando, los hombres están trabajando, construyéndose un nombre, construyendo una torre, y entonces Dios decide bajar, descender, no en el sentido de que bajó encarnado, no, sino es una manera de decir que observó el pecado, vio el pecado y entonces Él actuó. Pero en cada caso que nosotros vemos, desde la caída, un evento trágico para la humanidad, el diluvio, otro evento trágico para la humanidad, estamos hablando del capítulo 1 al capítulo 11, y este incidente en la Torre de Babel, en cada caso, si se da cuenta, Dios está respondiendo a estos puntos bajos de la historia primigenia, a estos puntos difíciles, a estos momentos difíciles de pecado en la historia primigenia. Nuestro Dios responde con juicio, ¿se ha dado cuenta? Dios responde con juicio cuando encuentra pecado, pero también responde con gracia, y eso es algo también maravilloso. Gracia que Satanás no lo obtuvo. Cuando Dios juzgó a Satanás, cuando él se rebeló, no tenemos muchos pasajes al respecto, pero al menos tenemos el registro de que Satanás se rebela delante de Dios y con él un buen número de ángeles. Y entonces Dios automáticamente los juzga. Ellos están condenados para siempre al infierno. ¿No es así? Y no hay esperanza para que ellos puedan arrepentirse. No. Dios, antes incluso de la creación del mundo, obviamente, eso lo podemos inferir, lo podemos deducir. Dios tenía también sus planes, sus reglas, en la creación, no del mundo material, no del mundo físico, sino del mundo espiritual. Él tenía obviamente sus reglas. En esas reglas Él seguía siendo como siempre, y luego lo ha manifestado al crearnos y al crear el mundo físico. Él siempre ha sido el Dios soberano, el Dios santo, el Dios justo. Y cuando vemos que Satanás se rebela, Satanás es juzgado, Satanás es expulsado, y no hay esperanza no hay una promesa de restauración para Satanás, sino hay un juicio
severo, bueno, no digamos severo, un juicio justo, no severo, perdonen por favor la equivocación, un juicio justo contra Satanás, y Satanás no tiene esperanza de arrepentimiento. Fue juzgado para siempre. ¿Se acuerdan? Pero en el caso de la humanidad, incluyendo incluso la creación, después de que se registra la caída y el hombre arrastra a la creación, nuestro Dios responde con juicio, expulsando a Adán y Eva de su presencia, pero incluso esa misma expulsión de su presencia es nuestro Dios está actuando con protección para Adán y Eva. Imagínense habitar en pecado en la presencia del Señor. Imagínense. Nuestro Dios los consumiría y lo que hace Dios es expulsarlo de su presencia, y nosotros vemos que entonces es manifestado ahí en el Génesis, en la narrativa, que son expulsados del huerto del Edén. Son expulsados de la presencia inmediata, de la presencia directa de nuestro Dios. Dios responde con juicio, si se dan cuenta. Juicio no drástico, otra vez, perdón. Estoy medio cruzado en esta noche. ¿Ya ves? Dios responde de manera con justo juicio, pero hermosamente Dios responde con gracia también al maldecir a la serpiente, y al maldecir a la serpiente, confirmando el juicio contra Satanás. Pero al maldecir y confirmar el juicio contra Satanás, Dios promete un redentor para el hombre y la destrucción de Satanás para siempre. ¿Se acuerdan? Vean entonces, nuestro Dios actúa con juicio, pero dentro de ello está aplicando misericordia. Cuando va a destruir a la humanidad entera, Dios destruye en el diluvio, pero luego encontramos que el Señor también muestra gracia a Noé y su familia, 8 personas. Y otra vez se inicia la humanidad. Lastimosamente el problema del pecado no se ha resuelto, porque a pesar de Noé, las Escrituras mostrarlo como un hombre justo y bueno delante de Dios, sus hijos, ni bien que él baja del arca, vemos su pecado, y no solamente en él, sino la manifestación de su pecado también en sus hijos. Y entonces otra vez el mundo se llega a poblar, pero no ha cambiado nada. Sigue la maldad en el corazón del hombre. Pero vean ustedes la gracia de nuestro Dios al proveer ahí el arca para que puedan ser salvos una familia, y de ahí otra vez la humanidad volver a multiplicarse. Avanzamos y encontramos el incidente en la Torre de Babel, y otra vez nuestro Dios está respondiendo con juicio, pero en medio de ese juicio está hay mucha gracia. No sé cuándo llegaremos al capítulo 11. Hoy día ni siquiera saldremos del capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Pero vean ustedes, quiero que observen esto. En cada caso de estos puntos, Dios está respondiendo con justicia, con juicio, pero también está mostrando ¿qué cosa? Gracia. Así que desde los inicios, desde el Génesis, desde los comienzos de los tratos de Dios que nosotros encontramos registrados para con la humanidad, nosotros encontramos que Él está actuando con juicio, pero también está mostrando su misericordia. Juicio y gracia, juicio y misericordia está mostrando Dios. Creo que sí nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Lo observan? Algunos piensan, no, en el Antiguo Testamento era un Dios diferente. En el Antiguo Testamento Dios era malo, aplicaba su justicia, implacable. Y en el Nuevo Testamento Jesús es un gringuito bonachón que camina y que te dice abacho y becho para todo el mundo. Y no es así. Encontramos que nuestro Dios desde el Antiguo Testamento está mostrando misericordia. El ser humano debió haber sido destruido completamente. No estamos nosotros observando la santidad de nuestro Dios si pensamos que el juicio de Dios contra la humanidad o para el hombre ha sido muy severo. No ha sido severo, ha sido justo.
con tan solo picarme un pucacuro, yo lo juzgo, hermanos. Y para mí el justo juicio por picarme un pucacuro es aplastarlo y desaparecerlo. ¿Alguien puede cuestionarme al respecto? ¿Soy un ser superior? Comparado con Yoshua, por ejemplo, si le está picando a Yoshua, igual lo agarro y lo aplasto como lo que es. ¿Alguien pudiera cuestionarme que mate un pucacuro? A ver, ¿quién lo hace, por favor? Es una molestia. Muy bien, muere pucacuro. O un izango. Pues muere izango. ¿Cuántos de ustedes han matado izango seguramente alguna vez? No recuerden por dónde anda, hermanos. Pero, ¿alguien puede cuestionar por matar un izango? Vemos la importancia de nuestros hijos, como yo les recordaba que una vez estaba ahí, se le había metido a Sammy, y entonces se le tenía que buscar el izango y se le encontró izango grandísimo, ¡pam!, muere aplastado. ¿Quién puede cuestionar? Está trayendo molestia a Sammy en ese momento, a mi hermano. Un ser diminuto, un organismo diminuto. Y lo que hice fue, con mi mamá, cuando ella lo sacó, yo lo maté, no me recuerdo, pero la cosa es que lo hicimos y lo matamos. ¿Quién puede cuestionar eso? Picó y fue de molestia a un ser superior, a un ser de más valor. No creo que a alguien se le pueda ocurrir pensar que un pucacuro o un izango es superior a usted, a mí, a mi hermano, a tu hijo. Creo que todos estamos convencidos de que no hay valor ahí. Y cuando nos comparamos nosotros con el Dios del universo, claro que nosotros tenemos valor en el sentido de que tenemos la imagen y semejanza de Dios. Pero hermanos, nosotros simples izangos hemos ofendido al Dios del universo. Yo te pregunto, ¿qué es lo que debe ocurrir? Si Jackie está dispuesta a desaparecer al zancudo que está picando a su hijo y matarlo sin asco, sin dolor, porque está molestando a su hijo, que es de un valor incalculable comparado con un zancudo, ¿cuánto más nuestro Dios, el Dios creador de todo el universo, hermanos, no puede ejecutar su justo juicio contra izangos como usted y como yo? Recuerden, no estamos comparándonos entre nosotros, estamos comparando delante de Dios. Debió él haber condenado a la humanidad así como lo hizo con Satanás, pero no. Hermosamente Dios registra que está mostrando misericordia y gracia constantemente. Juicio, misericordia y gracia es algo que él está mostrando. Así que en el libro de Génesis dijimos que se puede dividir en dos grandes partes. Pero se dan cuenta, hermanos, que en cada caso lo que está pasando es que nuestro Dios está mostrando hermosa misericordia, hermosa gracia, cuando no debió haberlo mostrado. Ahora, si usted dice, no, pastor, está bien que muestre misericordia, está bien que muestre juicio, es lo justo. No. Lo justo es que tú y yo hayamos sido consumidos, condenados para siempre. Recuerda quién eres delante de Dios y entonces no cuestionarás esa verdad. Cada vez que dices, no, muy severo es Dios, entonces no estás tomando en cuenta su santidad. No estás tomando el valor incalculable, infinito que Él tiene, y tú te estás dando un valor que no tienes. Entre seres humanos pudiéramos decir que hay valor, ¿no es así? Pero cuando nos comparamos con Dios es diferente. Y ese ejemplo, creo, del izango contigo, creo que pudiera ayudarnos un poquito, porque en realidad no se acerca ni siquiera a un 0.01% ese ejemplo con la realidad mayor que es nuestro Dios. Entonces, el libro de Génesis se divide en dos partes, como estábamos viendo la semana pasada. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, ¿qué tenemos? La historia primigenia. Toda la historia
anterior a la época patriarcal que es la segunda división, que va del capítulo 12 al 50. Y luego, cuando comenzamos en el Génesis 12, pues justamente está la historia hasta el final, hasta el capítulo 50, la historia de este registro patriarcal que comienza con Abraham, luego pasa por la historia de Isaac, la historia de Jacob y la historia de José. Es fundamental ir en esa línea cronológica. Así que este libro, especialmente entonces la primera sección que tenemos, está diseñado para recordarnos una serie de verdades fundamentales para tu fe, para nuestra fe, para la fe de todos los creyentes. Y en primer lugar hemos visto ya durante este mes que ha pasado que Dios creó el mundo y el mundo es completamente distinto a Él. Eso es fundamental que lo podamos entender. Dios creó el mundo, pero Él es distinto a este mundo. Cuando no entendemos eso, vamos a querer atribuirle a Dios manos, pies. Cuando encontramos la zarza ardiente, vamos a pensar que la zarza ardiente es Dios. No vamos a darnos cuenta que solamente son teofanías, son apariciones o son manifestaciones de Dios a través de cosas que tú y yo conocemos, pero que eso no es Dios. Dios no tiene brazos, Dios no tiene piernas, Dios no tiene ojos, Dios no es nada representa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó el mundo y es completamente distinto a ese mundo que Él ha creado. Mientras avancemos, estaremos observando algunas creencias que tenían los judíos, los hebreos respecto del mundo y cómo es que ellos lo concebían. Pero algunos pensaban que el mundo era parte de Dios, es decir, Dios es y entonces el mundo es una manifestación o una parte de Dios. Dios había creado el mundo, eso no tenían problema muchos, pero que en realidad el mundo era una extensión del Dios mismo. Y por eso pensaban en muchos sentidos que los árboles, ahí está Dios. En la tierra, ahí está Dios. El mundo mismo es Dios. El universo es Dios. Y usted creo que ya comienza a observar, si es que ha leído alguna vez, si ha visto un poco la filosofía del mundo, los sistemas de pensamiento antiguos del mundo, incluso muchos modernos, pues muchos han pensado y piensan que todo es Dios. Mire, usted va a reconocer esta frase, la madre naturaleza. ¿Ha escuchado eso? Como si la naturaleza fuese un alguien y la naturaleza es la que nos provee estas cosas o la naturaleza es la que nos quita. Ese pensamiento está arraigado en la idea de que el mundo es una extensión de Dios, por lo tanto, todo es Dios. Eso es lo que pensaban en el pasado. Todo era divino. Y entonces usted ve cómo es que ahora, desde el pasado, ven a la vaca en la India, que es Dios. El sol es Dios. La luna es Dios. La idea de que Dios creó y esa creación solamente es una extensión de Él, por lo tanto Dios también está acá. En el sentido de que también lo es, o sea, habitamos en este mundo y este mundo es una extensión de Dios. Pero curiosamente y hermosamente el relato de Génesis nos deja bien claro que no es así. En el principio, antes de que todo exista, antes de que todo haya sido creado, antes de que siquiera haya un pensamiento humano, estaba Dios. Y crea el mundo, crea todo el universo, y ese universo es completamente distinto a Él. Y Él luego, cuando llega a Moisés, le dice claramente, yo soy santo, soy diferente. No te hagas imagen de absolutamente nada. Por eso es que nosotros no adoramos imágenes, como los católicos. Que aunque puedan ser muchos muy buenas personas, están completamente equivocados al adorar imágenes, porque Dios prohíbe la adoración de algo que
que represente de lo que tú crees, de lo que tú has visto, que lo represente. Y el relato de Génesis nos deja claro, comienza él a revelar: Dios es santo, Dios creó el mundo y Dios es completamente distinto de ese mundo, aunque el mundo a Dios no le es indiferente como pensaban los griegos en el pasado. Para los griegos, a los dioses no les importa la humanidad. Tienen una aversión a la humanidad, y si la humanidad llora o ríe, le importa nada. A los dioses, ellos son apáticos. Esa es la idea, la filosofía o el pensamiento filosófico, el pensamiento que tenían acerca de los dioses en Grecia, en el mundo antiguo. Pero no, este Dios que ha creado el mundo es diferente al mundo, es diferente a todo lo que ha creado, pero el mundo no le es indiferente. Dios está muy preocupado por el mundo, pero es completamente distinto del mundo. Y no se le puede confundir con este mundo que Él ha creado. Eso hemos estado observando. También hemos aprendido que Dios moldeó su creación, y del desorden que había al momento de crear, desorden, entiendo yo que, si tú tienes oxígeno y tú tienes hidrógeno aquí disperso, yo pudiera decir, como no es, mire, ahí hay hidrógeno, ahí hay oxígeno, pero no están unidos para formar H2O, que es agua. Entonces digo, miren, o sea, aquí tengo una molécula de agua ordenadita entre, ¿no?, hidrógeno y oxígeno, un oxígeno, dos hidrógenos. Imaginemos que Dios lo haya hecho así, ¿no? Vamos a especular un poco, vamos a usar la imaginación. Dios coge un oxígeno, coge dos hidrógenos, los une y forma un ángulo de 104,5 grados entre ambos hidrógenos. Y aquí está el agua. Y encontramos hidrógeno disperso y oxígeno disperso. ¿Y dónde vemos el agua ya ordenado? O bueno, la molécula de agua ordenada. Bueno, en este lado, pues cuando está esa unión. Y aquí en este lado no están dispersos, como que no está ordenado. Y Dios lo que hace es ordenar. Ese desorden no implica pecado, si te das cuenta. Entonces, en el principio, es mi manera, ahora tengo que decírselo, es lo que pienso, es lo que creo, para algunos que dicen, miren, en el principio la tierra estaba desordenada. Dios no puede crear desorden, dicen algunos. Por lo tanto, ese desorden tuvo que haber venido porque Satanás malogró la primera creación. Y entonces los cristianos arman toda una historia y una locura, ¿no? No, ¿qué problema hay con ello? Con cuando tú tienes agua aquí, tienes oxígeno y tienes hidrógeno, y muy bien, bueno, no está en el orden que se requiere para que sea agua. En ese sentido, lo veo así. Es mi percepción que en el Génesis estaba pasando eso. Y la tierra estaba en ese desorden, en el sentido que los elementos químicos que Dios ha creado no estaban formando el orden para la materia correspondiente, ¿no? En fin, pero vemos eso, que Dios de ese desorden lo lleva a un orden, lo va llevando a ese orden en esos días de la creación. Y el hecho de que en la creación había desorden, había vacío y había oscuridad, y luego Dios mueve esa creación original a un estado de orden, a un estado de plenitud, a un estado luego de luz, eso muestra el poder maravilloso de nuestro Dios, y eso es lo que se está exponiendo en esos primeros capítulos de Génesis. Pero también el relato de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 deja claro que la creación en sí era buena, si te das cuenta. Eso es otro punto importante que debe quedar en la mente. La creación, Dios lo relata, era buena en sí. ¿Por qué necesitamos entender eso? Porque en muchas religiones del mundo, y a los ojos de muchas personas en estos tiempos, la creación en sí misma se considera mala. Y esa idea la tienen desde el pasado, desde siglos y siglos atrás. Y usted lo va a reconocer incluso cómo es que esto es así. Consideraban en el pasado que la materia es mala, por eso es que
no podían entender el hecho de que Dios se haya hecho hombre, es decir, lo divino se haya materializado. ¿Por qué? Porque tenían la idea de que lo espiritual es puro y la materia es impura. Y por lo tanto, ¿cómo lo puro puede mezclarse con lo impuro? Entonces Jesús no puede ser Dios, porque Jesús, se dice que Jesús es Dios y Jesús es hombre. Pero ¿cómo pudiera Dios mezclarse con lo impuro? ¿Se da cuenta? Desde el pasado se consideraba que la materia es mala y es una forma inferior de ser, de lo que es ser un espíritu o ser espíritu. Pero a lo largo del relato de la creación, nosotros vemos que esa idea es de plano completamente tirada al piso. ¿Por qué? Porque Dios trajo a la existencia, a la creación, toda la materia, todo lo que vemos, todo lo que existe, y Dios detalló, y es bueno en gran manera. ¿Se acuerdan? Muchas veces en el Génesis encontramos, y creó Dios esto, y es bueno en gran manera. La sentencia de Dios acerca de las cosas que Él está creando, de los seres que está creando, de los individuos y de la naturaleza misma, en realidad de la materia que Él está creando, Dios está diciendo que es buena. Originalmente era buena. ¿No es así? Aunque ahora vivimos en un mundo caído, y la corrupción alcanzó incluso a la creación, pero originalmente Dios sentenció que lo que Él había creado era bueno. Pero también estos primeros capítulos de Génesis tienen como objetivo recordarnos que el hombre en su pecado, el hombre en su rebelión, es completamente responsable del estado actual, de todas las cosas que en el mundo han caído a corrupción. En lo que respecta a su corrupción, el hombre es responsable de la corrupción misma suya y también de la corrupción de la materia o de la creación. Seguramente alguna vez usted ha visto este símbolo del yin yang, ¿no? O sea, eso sí conoce, ¿no? Ángel. Usted ha visto seguramente eso, porque diversas filosofías y religiones y visiones del mundo dicen que el mal es parte integral del universo. Es simplemente una realidad ineludible. Es lo que dicen muchas cosmovisiones, muchas religiones en el mundo. Especialmente en estas corrientes de pensamiento oriental, donde el bien y el mal se consideran como contrapartes igualmente fundamentales. Y entonces tenemos el yin-yang. ¿Ha visto, no? El yin-yang. Un círculo dividido por la mitad, donde una parte es negra con un puntito blanco y la otra parte es blanco con un puntito negro. ¿Por qué hacen eso? Bueno, es que están viendo al bien y al mal como contraparte igualmente fundamentales, y que en el mal es necesario, forma parte de lo todo que hay, pero en el mal hay algo de bondad. Un puntito blanco. Y que en la bondad, la otra parte blanca, también necesita su puntito de maldad. Y tenemos el yin yang. Sí lo ha visto, ¿no? ¿Nunca lo vieron? Bueno, ponga usted yin yang en su celular y ahí le va a salir el símbolo y te aseguro que se ha visto. Creo que los karatecas usan eso. Entonces, estas corrientes de pensamiento oriental ven de esa manera. El bien y el mal son contrapartes igualmente fundamentales. Así que necesitamos, dice esas filosofías, necesitamos el mal tanto como el bien. Y en el mal hay algo de bien. Y en el bien hay algo de maldad. Así que el bien y el mal están enredados o entrelazados en la naturaleza de todas las cosas. Por lo tanto, en la filosofía general, el mal está en todas partes y el bien también.
Pero mientras que el Génesis deja claro que el mundo que Dios creó no era una especie de yin yang, sino era todo blanco, sin ningún punto negro. Todo era bueno. Bueno en gran manera, dice el Génesis, ¿se acuerdan? Por eso, espérense, si usted no se acuerda es porque usted no ha leído Génesis del 1 al 11, que estamos un mes pidiendo que lea Génesis del 1 al 11, y especialmente Génesis capítulo 1, capítulo 2. O el 1 nada más, solamente el 1, hermanos, en un mes unos cuantos versículos. Si no lo ha leído, usted tiene serios problemas. ¿Cómo dice que ama a Dios? Solo se está mintiendo usted mismo. Tenga cuidado con eso. Claramente el relato dice, y fue bueno y es bueno en gran manera. Crea tal día, y fue la mañana y la tarde, y lo que él ha creado fue bueno en gran manera. Y dijo Dios, fue bueno en gran manera, bueno en gran manera. Esas palabras usted, si las ha leído varias veces, usted las recuerda, no es necesario que vayamos ahí. Dios deja bien claro que el mundo era bueno, pero que por la rebelión del hombre, nosotros le trajimos corrupción a este mundo. Así que en lugar de culpar a Dios por cómo son las cosas ahora, el Génesis nos deja bien claro que el hombre es responsable de la caída y el hombre es responsable de la corrupción de esta creación originalmente buena. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Y por supuesto, el carácter maravilloso de nuestro Dios se está revelando cuando Él responde a esos momentos trágicos cuando el ser humano, por ejemplo, en la caída de Adán y Eva, un evento dramático, en la maldad del mundo con Noé y en la maldad de los hombres de la Torre de Babel, nuestro Dios responde a esos puntos dramáticos, feos de la historia. Él responde con justicia, pero otra vez responde con misericordia. Creo que estamos bien ahí, ¿no? Esto que estamos enseñándole, mostrándole, hermanos, si usted lee Génesis, le va a ser más vívido. Yo le recomiendo, lea Génesis, por favor. Génesis 1 al 11, ahí vamos a estar buen tiempo. Buen tiempo. La semana pasada, hasta la semana pasada, que es casi como un mes, solamente no hemos pasado del Génesis 1.1. Y al examinar Génesis 1.1, nosotros hemos visto que Moisés deja claro allí que solo Dios, en el Dios de Israel, es el único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. ¿No es así? Y también estábamos observando que hay 4 aspectos que se enfatiza allí en Génesis 1.1. Lo primero es que Dios es la fuente de toda la creación. En el principio, antes de nada, antes del tiempo, antes de que todo exista, Dios, Elohim. Estas son las primeras palabras con las que comienza Génesis. Luego vimos el efecto de la obra de Dios en la producción del mundo. Él trajo la totalidad de todo el universo. Él trajo la totalidad de todo lo que existe. Los cielos y la tierra simplemente es una forma abreviada de decir, Dios lo creó todo. Nada más. Todo hermosamente comprendido en esa frase. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios el espacio y la materia. En el principio, antes estaba Dios, y entonces en el principio del tiempo Dios crea la materia y el espacio. La producción de todo lo que hay, todo lo que es, viene de nuestro Dios, dice Génesis 1.1. También vimos el método cómo es que Dios trajo este mundo a la existencia. Él creó el mundo de la nada, dice. ¿Se acuerdan? Ex nihilo, es una locución latina que se usa para hablar la creación de la nada. De la nada. Él trajo todo a la existencia. De la nada. Ahora yo sé que usted se pone a pensar eso y dice, es como un mago con un sombrero y te dicen que mira, el sombrero está vacío. Y de un momento a otro mete la mano y saca un conejo. Y cuando eres niñito te lo crees, ¿no? Pero ya de grande te das cuenta, no. Ahí hay un truco y te das cuenta
que el sombrero tenía doble fondo y había una palomita bien aplastada en ese sombrero grande, ahí aplastado y accionado con un mecanismo, ¡prum!, se libera, o a veces es un conejo. Bien aplastado. Si usted revisa un poco, eso es lo que está ocurriendo. ¿Sí o no? Creo que has querido usar eso. No, ese es el sistema, ¿no? Adentro es un sombrero con su copa grande y tiene espacio para un animal, pues. Y un dispositivo que está aplastándolo ahí. El animal pobre está ahí metido aplastado, bien aplastado. No muerto, ¿no? Pero es vivo. Y una vez que se libera el dispositivo, ¡pra!, sale. Tú sabes que es falso. Pero el Big Bang, los científicos ateos que niegan a Dios, dicen que esto vino de una explosión de un punto pequeño, un microcosmos. Y toda la realidad que nosotros vemos vino de ahí. ¿No es así? Solamente por una simple explosión que no saben quién lo inició. Y si le preguntamos incluso qué hubo antes de eso, tampoco ellos lo saben responder. Pero la palabra de Dios nos dice que fue Dios quien ha creado absolutamente todo de la nada. ¿Te imaginas el poder involucrado en el poder de Dios, involucrado en la creación de todo lo que existe? Aquellos que han llevado alguna vez química un poquito y han pasado por la parte de fusión, fisión nuclear, fusión nuclear, saben muy bien que para fusionar o para unir dos átomos y formar un tercer átomo, se requiere altísima energía. O para tener un átomo y bombardear su núcleo y dividir su átomo, dividir sus protones y formar dos átomos hijos, se requiere una alta energía. Y en eso justamente está basado, pues, la bomba atómica, ¿no? Ahora, ¿te imaginas la producción de todo el universo? ¿Qué tan poder increíble tiene Dios? Creo que había una película. ¿Se acuerdan ustedes de Spider-Man? Abran sus Biblias en Spider-Man capítulo 3. Creo que Octopus, ¿cómo se llama el profesor de Octopus? Octopus, ¿no? Octopus está buscando tritio, ¿no? Tritio está buscando él. Tritio no es otra cosa que un isótopo del hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos conocidos, ¿no? Que es protio, deuterio y tritio, ¿no? Que en realidad es el mismo, es el hidrógeno, solo que la diferencia, si mal no recuerdo, son los neutrones, la cantidad de neutrones, porque la cantidad de protones sigue siendo 1 nada más, ¿no? El protio es 1, 0, creo que sin neutrón, el deuterio es 1, 1, que es un protón, un neutrón, y el tritio es 2 neutrones y un protón, creo, por eso es tritio, 3. Y conseguir tritio no es así de fácil, aunque aquí tenemos agua, y seguramente debe haber tritio, pero para que lo puedas aislar, pues está casi nada, no hay casi nada. Lo que más hay es protio, si mal no recuerdo, y luego lo que viene es el deuterio y después el tritio. Y basado en ese tritio es que crean un pequeño sol, ¿se acuerdan la película? Vamos, hermanos, creo que sí han leído esa carta de un apóstol de Marvel. Y entonces tiene un pequeño sol que no lo puede controlar, basado en protio, un isótopo del hidrógeno, ¿no? Que si mal no recuerdo, después en esa reacción se está formando helio, creo. Ayúdame, mi estimado Cristian. Nada. No ha visto la película. No les voy a pedir que lo hagan, hermanos. Pero simple.
comienza a explotar, a crecer la reacción química o la reacción nuclear, la energía contenida ahí, aunque es una película, es inmensa, pero hermanos, las bombas atómicas están basadas justamente en esas reacciones, en el núcleo que están ocurriendo, que hay una alta energía. Ahora se imagina el universo entero, la creación del universo entero. En el Sol solamente hay hidrógeno fusionándose a helio, ¿sí o no? Eso es lo que es el Sol. ¿O estoy mal, Kevin? Es helio, nada más, combustionándose, nada más, solamente helio. ¿Te imaginas todos los demás elementos químicos, los protones que se tuvo que adicionar para formar los demás elementos químicos, hasta llegar, por ejemplo, al uranio 92? O los elementos más pesados todavía, la cantidad de energía que Dios usó, hermanos. Por eso entiendo que aquellos que se dedican verdaderamente a la ciencia terminan inclinándose a un Dios creador, porque comienzan a observar las maravillas de la complejidad que nuestro Dios ha creado, que manifiestan un diseño inteligente. Pero eso hemos estado observando. ¿Te imaginas el poder involucrado en ese momento? Ahora, paréntesis. Las Escrituras muestran que en el principio estaba el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también como un agente creador del universo. Pero la Biblia dice que cuando una persona nace de nuevo, el poder del Espíritu Santo está actuando de manera poderosísima sobre esa persona. ¡Wow! Y yo siempre me pregunto, el poder del Espíritu Santo va a actuar creando el universo, transformando, trayendo a la existencia la materia, y luego se va a posar sobre una persona nacida de nuevo y no va a generar cambios en el tiempo. Medio extraño es eso, ¿no? Medio complicado es eso, ¿no? O sea, te va a hacer temblar, te va a hacer zapatear, te va a hacer caer al piso, te va a hacer revolcar, pero la lengua, los pensamientos y las acciones no las va a poder controlar. Por eso es que el sistema donde creen que el Espíritu Santo trae esas cosas raras y extrañas es incoherente. Dios usó su poder, el poder de su Santo Espíritu para crearlo todo, y cuando Él hace nacer de nuevo a alguien, está actuando ese poder sobre su vida, y aún más todavía. Imaginen y piensen en el poder necesario para traer a la existencia los cielos y la tierra. Y bueno, también nos muestra Génesis que el tiempo de la obra se analiza en la primera palabra del Génesis, cuando dice, en el principio. ¿Cuándo ocurrió esto? En el origen, en el principio. El comienzo absoluto de todo con respecto a la creación y el tiempo nos lo muestra. Dios es anterior al tiempo, Dios es anterior a la creación, Dios es anterior a todo lo que Él ha creado. Dios en el principio, dice el texto, creó. Él es la fuente, Él es el iniciador y Él está fuera del tiempo. Para nosotros es complicado pensar fuera del tiempo porque no puedes vivir, no puedes pensar si no hay una línea de tiempo. Pero las Escrituras muestran que Dios creó en el principio todo, incluyendo el tiempo. Otra vez vayamos a Génesis 1, del 1 al 2. No pensaba hacer un repaso tan extenso, perdonen. Pero creo que se necesita, creo que se requiere, ¿no? Génesis 1, versículo 1 al 2. ¿Lo tiene? Otra vez leamos, por favor. ¿Se acuerdan ustedes que en el día de la expiación, el sumo sacerdote hacía expiación por todo el pueblo una vez al año, por si por ahí alguien ha sido negligente y no ha venido constantemente a presentar sus ofrendas, sus sacrificios por sí mismo? Y había un día para que nadie se escape. ¿Saben qué?
Yo voy a hacer cada domingo como un día de la expiación. Vamos a leer el texto sí o sí para que nadie se escape por si no están leyendo en la semana. Así que leamos de nuevo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos, léalo. Miren, le estamos ayudando y que usted aquí ya no lo lea y ya, hermanos, no sé qué vamos a hacer. No sé qué pudiéramos hacer. A ver. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Los dos primeros versículos, hermanos, los dos primeros versículos del Génesis nos ponen cara a cara con la realidad última. El Dios que creó los cielos y la tierra. Y esa realidad, Moisés en Génesis lo quiere establecer bien claro. Y esa realidad es ¿quién? Es Dios. Es Dios. Génesis quiere establecer esa realidad como el ámbito de nuestra experiencia consciente, cotidiana. No se te olvide, no se te ocurra. Dios es la realidad última. Dios es la realidad en la cual nosotros nos movemos. Y Génesis abre y nos muestra Dios en tu experiencia cotidiana. Tienes que entender que hay Dios y este Dios es omnipotente. Increíble, hermanos. Yo tengo un Dios sobrenatural, gritan muchos. Yo les respondería, no, sobrenatural, yo tengo un Dios omnipotente. Me gusta más eso. Sobrenatural, para sanar el cáncer, para resucitar a muertos. No, yo tengo un Dios más poderoso que eso. Es omnipotente. Crea de la nada todo. Así que el cáncer, cosa de niños. Crea el universo. Ese es el Dios omnipotente y Génesis lo deja bien claro. Nunca debemos apartarnos de pensar en esa realidad mientras estamos caminando en la vida. Y en la noche y en la mañana y cada segundo tenemos que volver a esa realidad. Hay Dios, la realidad de que Dios es el creador y que somos nosotros responsables delante de ese Dios. Es el ámbito donde nosotros tenemos que movernos constantemente, todos los días, cada segundo de nuestras vidas. Cuando metemos la pata, una vez más recordar la realidad de que hay Dios. Él es el creador omnipotente, no solamente sobrenatural, como incluso les gusta cantar, sino que es omnipotente. Y santo, Dios mío, para temblar. Y que somos responsables ante Él. Así que lo primero que vamos a ver, hermanos, en estos textos que acabamos de leer, que no creo que avancemos mucho, es que nosotros como creyentes debemos apreciar muchísimo las implicaciones de la cosmogonía de Génesis 1. Escribe esa palabra y si no lo sabías, cosmogonía. Debemos apreciar esas implicaciones de la cosmogonía en Génesis 1. Cosmogonía no es otra cosa, una palabra que se usa para hablar de los orígenes del universo, los orígenes del mundo, nada más. Los científicos, los filósofos llaman cosmogonía al estudio de los orígenes de nuestro mundo, del universo, ¿no? Y Génesis 1 nos da una cosmogonía bíblica, una visión de cómo se creó absolutamente todo. Y si realmente somos cristianos, si realmente decimos que creemos en Dios, si realmente creemos así, no debemos nosotros evadir esa realidad. No debemos nosotros evitar reflexionar sobre las implicaciones de lo que Génesis 1 dice sobre los orígenes del mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fundamental que tú puedas abrazar esa realidad. Porque el relato cristiano, el relato judío cristiano de la creación, el relato bíblico de la creación no está intelectualmente en desventaja con el mundo moderno, hermanos. Esta mentira que nos quieren meter los ateos, de que ser ateo
y explicarlo todo con ciencia es mucho más intelectual que explicarlo con Biblia, es completamente falso. Completamente falso. Esta idea de que ser cristiano y creer en un Dios creador del universo es pensamiento de niños y hay que ir a la universidad a creer entonces en las mejores universidades del mundo, a creer lo que los científicos dicen de cómo se originó el universo. No. Es falso de que esos pensamientos científicos ateos sean mucho más intelectuales que la cosmogonía bíblica que tenemos en Génesis, capítulo 1. No piensen que existe una opinión alternativa, consensuada a la doctrina cristiana de la creación. Ese es el problema que tienen muchos, especialmente los que entran a la universidad y los que avanzan académicamente. Piensan que las explicaciones que tiene el mundo científico ateo, porque en realidad los científicos en su mayoría son, no voy a decir necesariamente cristianos, sino que creen en un Dios. No todos creen en el Dios de las Escrituras, pero la mayoría de científicos, la gran mayoría de científicos, más de la mitad de científicos creen en un diseño inteligente, en que hay un Dios, que hay un ser superior quien ha creado todo. Es una mentira el hecho de que la ciencia ha demostrado que lo que Génesis 1:1 dice es falso. Es una mentira creer de que es más cool y más inteligente creer lo que los ateos dicen. Y no es así. No hay, como decíamos la semana pasada, no existe una alternativa consensuada a la doctrina cristiana de la creación. Ahora, si de repente podemos otra vez, creo que es necesario recordar cuáles son esos puntos que existen o cuáles son esas ideas que se creen, cuáles son esos puntos de vista que se creen respecto a la creación. Bueno, en realidad solamente hay 3 puntos de vista. Míralo y lo vas a encajar si realmente deseas tú observar o tienes un deseo de observar meticulosamente o analizar las cosmovisiones no cristianas. Mira lo que existe fuera de la cosmovisión cristiana del Dios creando el universo. ¿Qué es lo que dicen? Yo te digo que antes no había nada y luego apareció algo. Ese algo es el universo. Eso es lo que te dicen. Eso es lo que te dicen los científicos ateos. Antes no había nada. Imagínate un punto, no había nada aquí y ahora hay algo. ¿Puedes pasarte esa píldora? Antes no había nada y ahora hay algo. O sea, un mago con su sombrero te lo muestra. No hay nada, nada por aquí, nada por allá y ¡fua! El universo entero. Esa es la cosmovisión que tienen científicos ateos, que son minoría, no son mayoría. No son mayoría. La otra opción es que, creen que siempre ha habido algo, que la materia es eterna, eso también ya fue tirado al piso, pero que de alguna manera la materia se volvió más organizada y explotó en una realidad mayor que la que había tenido en su pasado, en la eternidad. Es decir, la materia ha sido eterna. Y esa materia de alguna manera comenzó a organizarse de tal manera que ahora tenemos seres como usted y como yo. Simpáticos y simpáticas. Como usted. Y ya sé que van a decir, usted no. Algo había en el pasado eternamente, dicen. Y luego de ese algo se convirtió en todo el mundo. ¿Sí o no?
el pensamiento científico ateo encaja exactamente ahí. Eso es lo que piensan, eso es lo que tienen. Ahora, hay problemas con esa visión. Hay problemas muy serios. Por un lado, esa visión plantea la pregunta misma, ¿de dónde vino todo? Te tienes que preguntar, ok, pero entonces, ¿de dónde exactamente vino todo? Bueno, siempre hubo algo, una manchita ahí en medio de la nada y luego esa manchita pequeñita, chiquitita se convirtió en el universo. No, en realidad queremos saber de dónde vino esa mancha, sí o no. El Big Bang comenzó como una explosión chiquititita, minúscula ahí, un microcosmos, una partícula infinitesimal. Eso es lo que te explican con el Big Bang. Pregunta, ¿y de dónde vino eso? ¿De dónde vino eso? ¿De dónde vino toda esa potencialidad? En el cordón umbilical se encuentran células madre, ¿no? Han encontrado células madre. ¿Qué significa estas células madre? ¿O qué son estas células madre? Son células con capacidad de convertirse en cualquier otra célula. Por eso se le llama células madre. Se les llama células totipotentes. ¿Por qué totipotentes? Es más o menos como omnipotente, ¿no? Células totipotentes, más o menos que todo lo puede, algo así. ¿Por qué? Porque de estas células se pueden convertir a través de algunas rutas biológicas, fisiológicas, se pueden convertir en células de corazón, en células de hígado, se puede convertir en células de huesos, en células de sangre, se puede convertir en células de lo que tú quieras del cuerpo. Esas son las células madre. Y justamente se guardan las células madre para que, por ejemplo, si tienes problemas problemas de la médula ósea, ¿cómo se llama esa enfermedad del cáncer a la sangre? Leucemia, y tienes problemas de ello, entonces si guardaron tu célula madre, entonces esa célula madre, a través de un proceso, te lo insertan, y esa célula, como ya tienes la médula, las células de tu médula degeneradas y falladas, esas células madres entran, y al estar en tu médula, lo que va a hacer es convertirse en las células que necesitas. Es decir, son células totipotentes. Entonces el pensamiento más o menos es el mismo, pero ya retrocediendo en el pasado, según lo que dicen los científicos, 13 millones de años, casi 14 millones de años. O 13.000 millones de años, creo, ¿no? ¿Cómo es? 13.800 millones de años, ¿no? 1.000 de años. Y entonces, había una partícula infinitesimal totipotente. ¿Por qué totipotente? Porque de ahí vino absolutamente todo. ¿Se dan cuenta? Pero la pregunta es, ¿de dónde vino toda esa potencialidad? ¿De dónde vino, Luciana? No te puede responder. No hay respuesta. Ese es el problema con la evolución como una alternativa a la creación. La evolución no responde a la pregunta, ¿de dónde vino eso? La evolución nos dice que la materia progresó y progresó favorablemente. Eso te dice la evolución, pero no te dice de dónde es que salió esa partícula infinitesimal, ese punto totipotente. ¿De dónde salió? No te lo dice. Pero encontramos en las Escrituras, la cosmogonía cristiana nos dice que antes de que todo exista, estaba Dios. Y es Dios el iniciador de todo lo que existe. Ahora, tú te preguntas, no, ahí hay otro problema. ¿Y dónde? ¿Y qué había antes de Dios? No, pues esa ya no es pregunta ya. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Dios estaba siempre. La materia no. La materia no. ¿Y por qué? Porque Génesis nos dice que Dios creó la materia. Tuvo un inicio. Y yo tengo la respuesta de qué hubo antes
de que todo existe. Y los cristianos tenemos la respuesta de qué había antes de que todo exista. A lo que los científicos ateos, porque no estoy diciendo, como ya les vuelvo a recalcar, la gran mayoría de científicos no son ateos. No lo son. Es una mentira que nos hacen creer que ser un ateo es ser más inteligente. No, es completamente falso. El padre del genoma humano, Collins, ¿no? Cristiano. Cristiano como usted y como yo. No tanto, pero cristiano. Cree en un Dios. Nosotros tenemos la respuesta. La cosmogonía cristiana nos da la respuesta. No compre la idea de que creer lo que los científicos ateos te dicen respecto a la evolución es lo que realmente explica verdaderamente la existencia del universo. No es así. Ahora, a algunas personas les cuesta creer en un creador omnipotente, en un creador todopoderoso que trajo este mundo a la existencia. Escuchen, ¿ah? Qué difícil creer que haya un ser omnipotente que haya creado absolutamente todo. Es decir, que de Dios vino absolutamente todo. Qué difícil creer esto. Pero como científico intelectual, qué fácil es creer que hubo un puntito chiquitito de donde salió absolutamente todo. Dime tú, ¿quién necesita más fe? Si este mundo llegó a existir a través de las secuencias atómicas resultantes de las interacciones en una masa primordial de algo que estuvo en un inicio, que siempre ha existido, ¿no tiene esa masa de materia todo el poder y la potencialidad en sí acaso? Si piensas como ellos. Por lo tanto, deberíamos adorar a esa masa omnipotente ya la pudiéramos llamar. Esa primera partícula entonces sería omnipotente porque de ahí vino absolutamente todo. Tiene las mismas características de una especie de Dios. Adorémosle. Pero eso se opone a la doctrina cristiana de que hay un Dios que es distinto de su creación, distinto a la materia. Así que esta idea de que la materia siempre ha existido no es lo más intelectual que pueda existir. El origen del universo, Génesis 1:1, fue Dios. Hermosamente, hermanos. No piense una vez más para terminar. No piense usted que aquellos que atacan el cristianismo y la realidad que sabemos, Dios creador del universo, son más inteligentes y más intelectuales y tienen más evidencias que nosotros. No, no es así. A lo largo de estar analizando Génesis, mostraremos que no es así. Abraza la cosmogonía bíblica. El origen del universo es Dios y ante Él somos responsables. Pongámonos de pie. Cuando usted defiende la cosmogonía cristiana del Génesis 1:1, del Génesis 1, no piense usted que filosóficamente no es sostenible. No piense que es insostenible filosóficamente y científicamente. No es así. Todavía, aunque no le toman mucha atención en los libros, pero todavía hay la teoría de la evolución y luego tenemos también la teoría creacionista. Aunque no le presten atención y lo tomen como ridículo, filosóficamente es sostenible y científicamente es sostenible la realidad de que Dios ha creado
todo lo que nosotros vemos. Filosóficamente, los ateos no van a poder responder nada. Ni siquiera los científicos todavía les dejan muchas dudas. Pero nosotros, en el Génesis, Dios nos ha dado las respuestas. Abracemos esas verdades con amor, sabiendo que un día estaremos delante de Dios para rendirle cuentas de cómo estamos caminando en nuestras vidas. Y si este Dios es omnipotente, ten cuidado de cómo estás caminando. Y lo es.